Fujimori, la costumbre del poder, 1990-1999. Sangrienta guerra civil entre las tribus de Hutu y Tutsi en Ruanda. Sostienen que se inicia una nueva era bautizada como la de la globalización. Se inicia construcción del Eurotúnel que une Inglaterra con Francia. Para las elecciones de 1990, las encuestas daban como gran favorito a Mario Vargas Llosa y al movimiento Fredemo. Sin embargo, su alianza con sectores políticos tradicionales, la promesa de una economía liberal de corte radical y una mal enfocada estrategia publicitaria provocaron que el escritor vaya perdiendo popularidad. Así, el hasta entonces poco conocido ingeniero y profesor universitario, Alberto Fujimori, empezó a repuntar en las encuestas. Alberto Fujimori, un presidente como tú. Como tú, piensa igual que tú, que sienta como tú, que trabaja igual que tú. Yo lucharé por ti. Con honradez, tecnología y trabajo saldremos adelante. Vivimos con el doctor Mario Vargas Llosa. El 28 de julio de 1990, Fujimori juramentaba como presidente de la República. Había ganado la segunda vuelta electoral con un 56.5% de los votos. Alberto Fujimori. Yo no quiero la soledad del gobernante que puede sentirse Mesías. Quiero la compañía poderosa de mi pueblo, su cercanía, pues solo ella me recordará que soy un peruano más, que tiene como único privilegio su responsabilidad de gobernante. Fujimori tenía que vencer dos grandes flagelos, la inflación y el terrorismo. De esta manera, impuso una medida radical, el shock económico, anulando todos los subsidios y colocando los precios a sus valores reales. Retomó las negociaciones para reinsertar al Perú a la comunidad financiera y viajó a los países asiáticos en busca de créditos. A fines de 1990, el Perú ya vivía en una verdadera economía de mercado. El 17 de enero de 1991 se puso en marcha la Operación Tormenta del Desierto. Era un ataque aéreo liderado por los Estados Unidos con la finalidad de liberar a Kuwait de la invasión iraquí ordenada por Saddam Hussein. Las potencias occidentales, dependientes en gran medida de los suministros de petróleo de la región, vieron amenazados sus intereses. El Consejo de Seguridad de la ONU bregó para evitar el desenlace militar. Estados Unidos envió a 430.000 soldados. Otros 18 estados occidentales y árabes participaron en el despliegue militar. Los aliados, bajo el mando del general norteamericano Norman Schwarzkopf, atacaron Irak con modernísimo armamento teledirigido. Estados Unidos divulgó la idea de que la guerra era una operación quirúrgica, necesaria e inevitable. Hussein quiso involucrar el medio ambiente en el conflicto, vertió petróleo en la zona del Golfo e incendió campos petrolíferos. Pero esas acciones no pudieron impedir su derrota. Los aliados comenzaron su ofensiva terrestre el 24 de enero. 4 días más tarde, Irak reconoció las resoluciones de la ONU y cesó el fuego. Espantosa epidemia de cólera afecta a más de 320.000 peruanos. 4 policías blancos agreden salvajemente a un negro en la autopista de Los Ángeles. El expresidente del gobierno de la India, Rajiv Gandhi, muere víctima de un atentado. Las repúblicas de Eslovenia y Croacia, que formaban parte de Yugoslavia, proclamaron su independencia en junio de 1991.
Con la división de la Liga Comunista de los Yugoslavos, se rompió el elemento de cohesión del Estado yugoslavo, formado por eslovenos, croatas, serbios, bosnios, macedonios, albaneses y montenegrinos. Las contradicciones nacionales, ideológico-religiosas y políticas se hicieron cada vez más patentes y una larga y sangrienta guerra civil había comenzado. La población de Bosnia-Herzegovina se componía de 44% de musulmanes, 17% de croatas y 31% de serbios. Mientras la población musulmana defendía un Estado bosnio independiente e indiviso, en abril de 1992, los serbo-bosnios proclamaron su propia República Serbia de Bosnia-Herzegovina. Los serbios de Bosnia iniciaron una operación de limpieza étnica contra la población musulmana. El 30 de mayo de 1992, la ONU decretó un embargo contra la nueva Yugoslavia. 21 de noviembre de 1995, Dayton, en Estados Unidos. Los presidentes de Serbia, Bosnia y Croacia firmaron un acuerdo de paz. Bosnia continuaba siendo un Estado soberano. Sin embargo, el territorio quedó dividido en una federación croata musulmana y una república serbo-bosnia. Un ejército internacional, bajo el mando de la OTAN, debía asegurar el proceso de paz. En la madrugada del 19 de agosto de 1991, la agencia soviética de noticias TASS informó que el presidente Gorbachov estaba enfermo. Detrás de esta noticia se escondía un golpe de Estado de los comunistas ortodoxos. Los golpistas pusieron a Gorbachov bajo arresto domiciliario. Alrededor del mediodía, los tanques circulaban por el centro de Moscú. Boris Yeltsin, cabeza de la resistencia y reformista radical, convocó a la población a una huelga general y exigió el regreso inmediato de Gorbachov. Yeltsin consiguió poner de su lado una parte del ejército. El valor de estos soldados, de la población y del presidente ruso fue lo que decidió el 21 de agosto la rendición de los golpistas. El golpe de Estado tuvo varias consecuencias. Yeltsin se impuso a Gorbachov en la lucha por el poder. El Partido Comunista fue prohibido y varias repúblicas soviéticas proclamaron su independencia. El 5 de septiembre, el Congreso de Diputados del Pueblo decidió la disolución de la Unión Soviética. En diciembre de 1991 se creó una nueva federación de estados, la Comunidad de Estados Independientes, CEI, a la que prácticamente se adhirieron casi todos los estados de la antigua Unión Soviética. Se produce la erupción del volcán Pinatubo en Filipinas. La ONU elige al egipcio Boutros Ghali como secretario general. El presidente Mitterrand convierte al Louvre en el museo más grande del mundo. Al no contar con una mayoría en el Congreso, el presidente Fujimori busca el pretexto del impasse entre el Ejecutivo y el Legislativo. Luego, encuentra el respaldo en un grupo de altos oficiales del ejército. Y el 5 de abril de 1992, procede a decretar el autogolpe, que disuelve el Congreso. Disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. La población no protestó, pero en el extranjero se censuró enérgicamente la medida al quedar mellada la institucionalidad del Estado. Se intervino el Ministerio Público, el Poder Judicial y otros organismos regionales. Se convocó para elecciones de un Congreso Constituyente Democrático que sacaría a la luz una nueva Constitución. El CCD fue presidido por Jaime Yoshiyama. Hoy, en virtud del resultado del referéndum, el mismo que expresa el mandato soberano del pueblo, proclamamos la vigencia de la nueva Constitución del Perú.
Entre las modificaciones estaban las de permitir una reelección presidencial inmediata, establecía el distrito electoral único, se creaba el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Congreso funcionaría de manera unicameral. El rápido desarrollo de las nuevas tecnologías ofrece al arte y al ocio un amplio campo de posibilidades. Cibercultura, multimedia e interactividad son las palabras claves de la nueva realidad virtual, con espacios creados y manejados por potentes computadoras, en las que el observador puede penetrar para formar parte activa y crear sus propias realidades, moviéndose, apretando un botón o con un clic del ratón. Sofocan intento golpista del general Salinas Sedó. Responsables son encarcelados. El 70% de los blancos se pronunciaron por la abolición del apartheid en Sudáfrica. Censo en el Perú dice que los peruanos ya pasamos los 23 millones de habitantes. Sendero Luminoso había endurecido sus acciones. Entre los atentados que más conmocionaron a la población en 1992 estuvo el asesinato de la dirigente María Elena Moyano, la voladura del Canal 2 y la explosión de un coche bomba en la calle Tarata, en Miraflores. Y el ahora general Quetín Vidal inició el seguimiento y posterior captura de los principales dirigentes subversivos. El 12 de septiembre de 1992 fue apresado el líder senderista Abimael Guzmán. Anteriormente, la policía en junio había recapturado a Víctor Polay Campos, líder del MRTA. En mayo de 1992, el gobierno puso en vigencia dos leyes, la de jueces sin rostro para proteger a los magistrados y la ley del arrepentimiento, por la que los terroristas de menor culpabilidad podrían reducir sus condenas si entregaban a sus cómplices. Para 1994, más de 4.000 terroristas se acogieron a ella. La lucha contra el terrorismo provocó también excesos. El 3 de noviembre de 1991, el Comando Militar Colina mató a 16 personas inocentes en un solar de los Barrios Altos. En julio de 1992, el mismo comando asesinó a 9 estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta. La investigación posterior encontró responsabilidades en varios oficiales del ejército quienes fueron condenados a prisión, pero posteriormente liberados por una ley de amnistía aprobada en el Congreso. Brasil, con Romário y Bebeto, obtienen por cuarta vez la Copa Mundial de Fútbol. Futbolista y actor O.J. Simpson, acusado de asesinato, se convierte en un espectáculo televisado. Jacques Chirac, candidato de centro-derecha, es nuevo presidente de Francia. Alberto Fujimori postula nuevamente en 1995 y obtiene el 64.43% de los votos, frente a su contendiente, el diplomático Javier Pérez de Cuéllar, quien consiguió apenas el 21.81% de los votos. Durante el segundo mandato de Fujimori se acentuó la recesión económica, que fue elevando el clima de descontento. Las formas autoritarias del gobierno y el trabajo soterrado de los servicios de inteligencia provocaron el despojo de los canales 2 y 13 de sus legítimos dueños, y se acrecentó la crisis moral. La mayoría oficialista en el Congreso desestimó un referéndum para someter a la consulta popular una tercera reelección de Fujimori. El régimen vivía obsesionado por el poder absoluto. El Instituto Roslin de Edimburgo presentó al mundo la primera oveja clónica, genéticamente idéntica a la oveja madre. Se la bautizó con el nombre de Dolly y se convirtió en el centro del debate sobre los límites éticos de la genética.
Años más tarde, Dolly recuperaba el protagonismo cuando trascendió la noticia de su rápido envejecimiento. Arafat gana las primeras elecciones en Palestina y consigue la retirada israelí de Gaza y Cisjordania. Muere el expresidente de Francia, François Mitterrand. El legendario boxeador Muhammad Ali inaugura las Olimpiadas de Atlanta. El 15 de diciembre de 1996, una noticia estremeció al mundo. Un comando del MRTA, dirigido por Néstor Serpa, número 2 del movimiento, asaltó durante una recepción la residencia del embajador japonés y tomó como rehenes a más de 400 personas, entre las que estaba el propio embajador de Japón, el canciller de la República, Francisco Tudela, congresistas, ministros y diversas personalidades. Tras liberar a la mayoría, Serpa endureció su posición y las negociaciones a todo nivel se prolongaron durante casi 4 meses. Mientras se negociaba, Fujimori, el CIN y las Fuerzas Armadas diseñaron una estrategia de rescate de los rehenes. La operación Chavín de Huántar se llevó exitosamente a cabo en abril de 1997. A través de unos túneles subterráneos, comandos militares ingresaron a la residencia, eliminaron a los emerretistas y rescataron a los rehenes en un operativo casi perfecto. Desde 1992, Ecuador había reanudado su política de hostilidad contra el Perú. La cúpula militar, encabezada por el general Paco Moncayo, empezó una campaña desinformativa destinada a desconocer el protocolo de Río de Janeiro y a generar un sentimiento de revancha entre el pueblo ecuatoriano. Durante 1995, las acciones en el área del río Cenepa se intensificaron. El Perú inició inmediatamente una acción para recuperar el territorio tomado. Los enfrentamientos en las zonas de Tiguinza y Cueva de los Tallos dejaron centenares de muertos en ambos bandos. Finalmente, tras algunas semanas, ambos países acordaron en Brasil el cese al fuego en la Declaración de Paz de Itamaraty. Sin embargo, el conflicto estaba lejos de solucionarse. La terquedad ecuatoriana sobre asuntos ya concluidos en el protocolo de 1942 y las dificultades para la colocación de los hitos fronterizos en el área del conflicto llevaron a las negociaciones a un entrampamiento de casi 3 años. Finalmente, gracias al concurso de los países garantes, se firmó el Acta de Brasilia el 26 de octubre de 1998 entre los presidentes Fujimori de Perú y Yamil Mahuad de Ecuador, poniendo fin a las diferencias. El PRI pierde la hegemonía en México tras 60 años en el poder. El socialista Lionel Jospin vence en las elecciones legislativas francesas. Fallece la Madre Teresa de Calcuta. Forrest Gump se convierte en la 4ª película más taquillera de la historia. El largometraje tenía como protagonista a Tom Hanks, quien interpretaba a un hombre de bajo coeficiente intelectual que triunfa en la sociedad norteamericana. Con el fin de siglo, llegaba también la hora de recuperar el pasado. De la mano del director James Cameron, se estrenó Titanic, un filme que revivía la tragedia del que fue el mayor y más lujoso barco del mundo. Interpretada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, Titanic triunfó en las taquillas y ganó 11 Oscar, igualando así a la mítica Ben-Hur. A pesar de los problemas, el cine peruano sigue produciendo. Francisco Lombardi, apoyado por Capital Español y Peruano, estrena 5 películas.
Entre las más destacadas figura el drama Caídos del cielo, Sin compasión, con Diego Berti, la polémica No se lo digas a nadie y la divertida Pantaleón y las visitadoras. Las películas de Lombardi representan el esfuerzo del cineasta peruano por salir adelante en un país con condiciones cinematográficas difíciles. Por escándalo en caso de Mónica Lewinsky, el presidente Clinton enfrenta acusación constitucional. Francia vence a Brasil 3-0 en la final de la Copa del Mundo. La Unión Europea aprobó el nacimiento de la moneda única, el euro. El 31 de agosto de 1997, un accidente de tránsito bajo el puente de Alma, en París, cegó la vida de la princesa Diana. Tras su divorcio del príncipe Carlos, Lady Di estaba disfrutando de lo que parecía un idilio estable y feliz con el magnate egipcio Dodi Al-Fayed, cuando la muerte se cruzó en el camino de ambos. Con su desaparición creció el mito de la princesa del pueblo. Su entierro constituyó una gran manifestación de duelo, con centenares de miles de londinenses escoltando el cortejo. El homenaje popular a Lady Di era paralelo al descrédito que sufría la familia real británica, a la que se acusaba de no haber sabido apreciar a una mujer que rompió con los tabúes que dominaban a la realeza de su país. El 16 de octubre de 1998, la detención del general Augusto Pinochet en un hospital de Londres abría un debate mundial sobre los crímenes cometidos durante la dictadura militar chilena. La intervención sobre el recién proclamado senador vitalicio chileno se produjo a instancias del juez español Baltasar Garzón, quien investigaba la desaparición de ciudadanos españoles durante la dictadura. La Cámara de los Lores británica retiró la inmunidad diplomática al dictador, y en abril de 1999, el ministro del Interior británico autorizó la extradición de Pinochet para ser juzgado. El mismo año, el juez Garzón inició el proceso contra los militares Videla, Macera y Galtieri por sus crímenes durante la dictadura argentina. Los dictadores fueron acusados de terrorismo, asesinato y tortura en un proceso contra la impunidad y en favor de los derechos humanos. Turquía detiene y condena a muerte al líder independentista kurdo Öcalan. Muere el poeta Rafael Alberti, último representante de la generación del 27. Capturan al terrorista Óscar Ramírez Durán, Feliciano, último mando de Sendero Luminoso. Rechazando graves denuncias de fraude y falsificación de firmas en planillones de inscripción, el presidente Fujimori, apoyado por la Alianza Electoral Perú 2000, es reelegido para el periodo 2000-2005. Su triunfo en segunda vuelta fue atípico, en vista que su contrincante, el economista Alejandro Toledo, del partido Perú Posible, renunció a seguir en carrera hacia la presidencia por supuestas anomalías en el proceso electoral, que los observadores de la OEA también denunciaron. Remontar las dificultades del simulacro. La llamada Marcha de los Cuatro Suyos, organizada por todas las fuerzas de oposición, desbordó el control policial. Para todos los peruanos, el 28 de julio del 2000 será recordado como un día trágico por los lamentables actos vandálicos que ocurrieron en el centro de Lima, mientras el presidente Fujimori, seriamente cuestionado, juramentaba en el Congreso de la República. El 14 de septiembre del 2000, un video mostraba al asesor del CIN, Vladimiro Montesinos, en momentos en que entregaba $15.000 al congresista Alberto Curi para que vote a favor de la mayoría oficialista. Este documento grabado significó el principio del fin del llamado Fujimorismo. Fujimori anuncia su retiro del mando el 28 de julio del 2001 y la desactivación del CIN.
El gobierno peruano consigue el apoyo de la OEA y Estados Unidos para obligar a la presidenta de Panamá, Mireya Moscoso, a recibir a Montesinos. El 23 de septiembre, el ex asesor viaja a tierras panameñas en un jet particular. El 22 de octubre, mientras que en la mesa de negociación auspiciada por la OEA se lograban importantes avances en el llamado proceso de redemocratización, el ex asesor Montesinos retorna al Perú. El primer vicepresidente, Francisco Tudela, presenta su renuncia. Fujimori realiza sin éxito una espectacular pesquisa en Chaclacayo, sin dar con Montesinos. Alberto Curi viaja sorpresivamente a Estados Unidos. El 2 de noviembre se descubren 48 millones de dólares en 3 cuentas de bancos suizos que pertenecen a Montesinos. El 13 de noviembre, sorprendiendo a la prensa, Fujimori toma el avión presidencial para asistir a la cumbre de APEC en Brunei y posteriormente se traslada a Japón. En el Congreso, la presidenta Marta Hildebrand es censurada por el Pleno. ¿Jura usted por Dios? El 16 de noviembre, Valentín Paniagua es elegido presidente del Congreso. En Lima corren los rumores que Fujimori no retornaría por un buen tiempo. El domingo 20 de noviembre del 2000, el primer ministro Federico Salas anuncia que Fujimori ha renunciado. En medio del estupor y sorpresa, el Congreso de la República acuerda declarar la vacancia de la presidencia de la República por incapacidad moral. Se aceptan al mismo tiempo las renuncias del primer y segundo vicepresidentes, Francisco Tudela y Ricardo Márquez, y es aclamado como nuevo presidente el titular del Congreso de la República, Valentín Paniagua. La historia reciente del Perú se escribe en estos días. Para muchos, nunca el país había cambiado tan radicalmente en tan poco tiempo. Los jóvenes estudiantes se unieron a la resistencia pacífica a favor de la democracia. Los hechos que se sucedieron en el año 2000 servirán para construir un nuevo país con un marco institucional de respeto a las leyes y los derechos democráticos.